Buenas noches, mi nombre es Lina Devia, pertenezco al curso 42 de la escuadra 3 y hoy vamos a hablar de la táctica. Tenemos el siguiente índice, vamos a hablar de la táctica, el nivel táctico de la guerra, el arte y la ciencia de la táctica, las operaciones imprevistas contra las deliberadas, las opciones, las ventajas, las desventajas y la mitigación del riesgo. Entonces, vamos a hablar primero de la táctica. ¿Qué es la táctica? Entonces, esta se define como el empleo y la disposición ordenada de unidades en relación con otras. Esto todo es bajo el MFE 101, que es el Manual Fundamental del Ejército. En el nivel táctico, el comandante emplea el poder del combate en la conducción de encuentros y en las batallas para cumplir las misiones que se le coloquen. Las tácticas no son de naturaleza prescriptiva y requieren juicio en su aplicación. Es decir, las operaciones tácticas también precisan siempre el juicio de adaptación a las circunstancias únicas de la situación en la que están viviendo. Por otra parte, las técnicas son formas o métodos no obligatorios utilizados para ejecutar las misiones o tareas. Y los procedimientos sí son unos paso a paso, estandarizados y detallados que imponen en la forma en que se deben ejecutar las tareas, llevando todo siempre al manual fundamental del ejército. En ese sentido, son los comandantes los que determinan una solución acorde con su dominio de doctrina, su creatividad, el perfeccionamiento que han tenido por la experiencia, pues digamos que a través de el entrenamiento y las operaciones para las cuales su enemigo no está preparado. Vamos a hablar del nivel táctico de la guerra. El nivel táctico de la guerra es donde se plantean y se ejecutan las batallas y los combates para alcanzar los objetivos militares asignados a las unidades tácticas o a las fuerzas de tarea. Así, las actividades de este nivel se enfocan en el empleo y en la disposición ordenada de unidades en relación con las otras para cumplir dichos objetivos. Es importante aquí entender que la táctica, a ver, dentro del contexto de que los niveles de la guerra operacional y estratégico proporcionan las operaciones tácticas. O sea, sin él no sería no sería solamente una acción, serían desconectadas y no sería parte del éxito estratégico que utiliza el ejército para cumplir con los objetivos y así lograr y ganar en aquellos combates o aquellas batallas que tiene. Entonces, un combate es un conflicto táctico, por lo general, pues está entre las fuerzas de maniobra opuestas, menores, tiene brigadas, escalones menores que conducen a combates, aquellos suelen ser cortos o a veces duran días, horas, y pueden surgir diferentes movimientos eh, dentro de ellos. Vamos ahorita a hablar del arte de la táctica. ¿Qué es el arte de la táctica? En todos los niveles profesionales militares se debe entender y dominar el arte de la táctica, el arte y la ciencia de la táctica. Son dos conceptos que son diferentes y que permiten resolver problemas a los que se enfrentan directamente en el campo de la batalla. El arte, a diferencia de una ciencia, requiere un ejercicio de facultades intuitivas que no se van a aprender únicamente con el estudio, sino que vienen dentro de nuestro ser. Y un problema táctico es aquel en el que se difiere la situación del estado final deseado, expresado en términos de variables de la misión, el enemigo, el terreno, el clima, las tropas, la cantidad de apoyo que tenga disponible pues en el ejército. Entonces, digamos que esto tiene tres aspectos, que son el entendimiento de los combates sobre los soldados, está la disposición, la creatividad y la flexibilidad de medios que usamos para cumplir las misiones que se nos asignan, y está la toma de decisiones, que esas se toman en algunas veces bajo condiciones de incertidumbre cuando se enfrenta un enemigo pensante y adaptativo. Entonces, en la táctica tenemos varios aspectos. El primero de ellos
son los medios que están incluidos en la doctrina. TTP, que significa tácticas, técnicas y procedimientos. Está el entrenamiento, las organizaciones, el material y los soldados. Por esto, el profesional militar debe entender cómo entrenar y emplear la fuerza simultáneamente, conduciendo tareas ofensivas, defensivas, de estabilidad y de apoyo a la defensa y a la autoridad civil. En las variables de la misión se presentan muchas cosas. La misión, el enemigo, el terreno, las tropas de apoyos que tengas disponible, el tiempo y las consideraciones civiles. Esas son las variables de las misiones. Debido a que estas variables pues tienen mutaciones, cuando hablamos de del término METC, significa misión, enemigo, terreno, clima, apoyo y disposiciones y consideraciones civiles. Esta tiene una cantidad de mutaciones infinitas que siempre se combinan para formar una nueva situación, porque allí no tenemos una lista de chequeo donde digamos que se aplica todo a una situación particular. Imagínense en una operación, no tenemos cómo chequear si todo va bien o no. Por eso la táctica, por eso se planea todo. Entonces, como los enemigos también cambian, entonces, digamos que hay que planear, preparar y ejecutar la operación. No hay garantía de que estas tácticas funcionen, pero digamos que cada problema táctico que se presente debe ser resuelto en las propias circunstancias en las que nos movemos. Incorporar las variables MED, como les explicaba anteriormente, ¿qué asegura? Asegura que los líderes del ejército consideren y tengan más clara la información relevante y lo que tienen disponible para lograr cumplir con los objetivos de una misión. El segundo aspecto del arte de la táctica es la toma de decisiones bajo la incertidumbre en un tiempo limitado. Eso implica, obviamente, un choque de voluntades y una lucha violenta entre los comandantes, los hostiles, los pensantes, los adaptativos, los opuestos. O sea, significa que el comandante que lleva esa misión debe tener un alto grado de creatividad y tiene que tener el pensamiento para estar listo y dispuesto más que el oponente que tenemos. Entonces, en esta medida se aplica rápidamente el juicio para interpretar la situación a la que se presenta en ese momento. El tercer aspecto del arte de la táctica es los combates. Son actividades humanas, pues obviamente más complejas, se caracterizan pues por fricción, violencia, incertidumbre, el azar. Y esto depende, el aspecto humano, pues para lograr y la superioridad que tengan numérica y en tecnología para lograr que ganemos esas batallas. Entonces, digamos que los profesionales que están allí para resolver algunos problemas que se forman son los siguientes. Están el tipo de formas y tareas ofensivas y defensivas. Está la organización, que allí está la distribución de los recursos que tienes, que son limitados. Está la disposición, la elección de las medidas de control, está el tiempo de la operación y los riesgos que el comandante está dispuesto a asumir. Entonces, la ciencia es una táctica de entendimiento, de capacidades, de técnicas, de procedimientos, pero todos pueden ser medidos y codificados. En estas incluyen las capacidades físicas, las organizaciones y los sistemas de las tropas y del enemigo. Pues hay un ejemplo como una brigada que tiene para moverse a cierta distancia, qué técnicas va a utilizar, qué procedimientos va a utilizar para lograr ejecutar esas tareas en los términos que se componen pues todo el lenguaje doctrinal. Entonces, tenemos las operaciones imprevistas contra las deliberadas. Las operaciones imprevistas son acciones militares que el comandante dirige inmediatamente con las fuerzas disponibles que tenga. Entonces, para esas tienen un mínimo de preparación, cambian tiempo, preparación rápida y digamos que esta operación lo que le permite al comandante es capitalizar las oportunidades que se le aparezcan y utilizan las órdenes fragmentadas. Y las operaciones deliberadas son acciones militares en las que la táctica permite el desarrollo, la coordinación de los planes detallados, incluyendo múltiples contingencias.
Las tareas son organizadas específicamente para cada clase de operación, proporcionando un equipo de armas combinadas totalmente sincronizado y que lleva a cabo extensos ensayos mientras se realiza la configuración para establecer la condición de la operación decisiva en la que vas a estar. ¿Y cómo hacemos para mitigar el riesgo? Se debe capturar, retener, explorar y la iniciativa. Entonces, maniobrar, ¿qué es? Ser más rápido que el enemigo para obtener posición y ventaja sobre el enemigo. Emplear es el poder del fuego para facilitar y explotar la posición de la ventaja. Está el sostener las fuerzas subordinadas durante y después del encuentro con el enemigo. Está lograr y mantener, que es el mejor entendimiento de las situaciones y poseen quienes, la tienen quienes toman las decisiones sobre el enemigo. Está planear, que más allá de una operación inicial y anticipar los posibles eventos. Por eso todo se planea. Las opciones y las ventajas. Entonces, digamos que el comandante basa la decisión de conducir una operación imprevista o deliberada de acuerdo a lo que se presente. Toma tiempo planear, prepararse o traer otras fuerzas adicionales que se necesiten para una batalla o para cumplir la misión asignada. Entonces, si él escoge la opción de la incertidumbre, pues esto lleva a un riesgo más alto y estos dos factores pues son como inherentes a las operaciones tácticas. El comandante no puede ser exitoso si no cuenta con la capacidad de actuar en condiciones de incertidumbre, porque mientras balancea los riesgos o aprovecha las oportunidades que se presenten, entonces debe estar siempre apto para tomar las decisiones que se presenten durante el cumplimiento de una misión. Es cuando se enfrenta a un enemigo claramente menos capaz y preparado, pues el comandante puede ser menos deliberado en el planteamiento y en la preparación de una operación. Digamos que en esas circunstancias no es necesario tener un planteamiento tan detallado. Sencillamente ya con la experiencia y con todo puede lograr pues organizarse para un combate de manera más rápida. Pero cuando el enemigo es más grande y más preparado, entonces el comandante necesita más tiempo de preparación y una fuerza más grande para tener éxito. Si el comandante establece que el enemigo no puede ser pues, derrotado con esas fuerzas, entonces debe hacer la táctica, la planeación y así determinar qué medidas adicionales toma para poder llevar a cabo esa misión y lograr tener éxito en ella. Y está la mitigación del riesgo. La mitigación del riesgo es cuando el comandante puede reducir los riesgos asociados a cualquier situación que se puede presentar en el terreno y con las fuerzas. Si no tiene la información suficiente para realizar la operación, entonces digamos que la prioridad debe ser como la consecución para apoyar la toma de decisión, mientras al mismo tiempo debe tomar las precauciones para proteger obviamente los soldados y para proteger a la tropa de sorpresas que se puedan presentar. Entonces, los riesgos son de la siguiente manera. Si tienes menos información e inteligencia, entonces vas a tener más incertidumbre y más riesgo para la fuerza. Entonces, digamos que el comandante lo que hace es más reconocimientos de vigilancia, reservas más grandes, más formaciones de seguridad, las operaciones no van a ser tan rápidas y van a tener menos operaciones distribuidas. Si tú tienes información e inteligencia, entonces va a haber menos incertidumbre, menos riesgos para la fuerza. El comandante allí, ¿qué va a hacer? Utiliza unidades más pequeñas para hacer reconocimiento y vigilancia, unidades más pequeñas de reserva va a tener, menos formaciones de seguridad, mayor velocidad en las operaciones y más operaciones distribuidas. Muchísimas gracias. Conceptos tácticos comunes. Los comandantes y sus estados mayores deben entender los conceptos tácticos comunes y las definiciones empleadas por la profesión militar en la conducción de tareas defensivas y ofensivas.
Por esta razón, se definen las tareas tácticas comunes para la mayoría de las operaciones de combate. 1. En la interdependencia conjunta. 2. En los principios de la guerra. 3. En variables operacionales. Una cuarta en variables de la misión. Una quinta, conceptos tácticos básicos. Y la sexta son los escalones tácticos. Empezamos por la interdependencia conjunta. El ejército conduce a tareas defensivas y ofensivas como gran parte de fuerzas conjuntas interdependientes. Esta interdependencia conjunta es la dependencia deliberada de una fuerza de las capacidades de otra para maximizar los efectos complementarios y de refuerzo de ambas. Para el caso colombiano, el ejército depende de otras fuerzas para desarrollar y maximizar sus capacidades especializadas. Del mismo modo, estas dependen del ejército. Todo esto les permite ser más efectivas de lo que serían por sí mismas, reforzar los efectos que producen y reducir sus vulnerabilidades. Como segundo tenemos los principios de la guerra. Los 12 principios de la guerra definidos en operaciones terrestres unificadas proporcionan una guía general para la realización de operaciones militares. Estas son verdades fundamentales que rigen todas las operaciones, no una lista de verificación, y su grado de aplicación varía según su situación. Entonces tenemos el objetivo, tenemos la masa, la economía de la fuerza, la seguridad, la sencillez, la legitimidad, la ofensiva, la maniobra, la unidad de mando, sorpresa, perseverancia y restricción. El cumplimiento de ciego de estos principios no garantiza el éxito, escuchen bien, pero cada desviación puede aumentar el riesgo de fracaso. Los principios aportan rigor y enfoque a los aspectos estrictamente creativos de las tácticas y proporcionan un vínculo crucial entre la teoría pura y la aplicación real. Bueno, como tercero tenemos variables operacionales. Los responsables del planteamiento en el ejército analizan un ambiente operacional en términos de 8 variables operacionales interrelacionadas. Estas son un conjunto amplio de categorías de información utilizadas para describir un ambiente operacional, donde tenemos la política, lo militar, la información, el medio ambiente físico, lo económico, lo social, la infraestructura y tiempo. Tan pronto como un comandante y su estado mayor tienen la información del lugar donde su unidad probablemente se desplegará, comienzan a analizar las variables operacionales asociadas en esa ubicación. Los comandantes pueden solicitar reforzar su estado mayor, ya sea con personal de asociados multinacionales, interagenciales, de fuerzas o del mismo ejército. A fin de contribuir en este análisis, asimismo, estos continúan refinando y actualizando dicho análisis incluso después de recibir una misión específica y durante todo el curso de la operación. Como cuarto tenemos los variables de la misión. Las variables de la misión son las categorías de información específica necesarias para ejecutar las operaciones. Estas se conocen como MET o TC, misión enemigo, terreno y clima, tropas y apoyo disponible, tiempo disponible y consideraciones civiles. Está la misión, las tropas y apoyo disponibles civiles, está el enemigo, el tiempo disponible, el terreno y clima y consideraciones. Principalmente su propósito es suministrar información a los comandantes y al Estado Mayor sobre lo que necesitan saber para lograr el entendimiento de una situación en particular. Una vez recibida una misión, pues de esta manera estos utilizan como un filtro para extraer las variables operacionales, la información que necesitan a fin de conducir una operación, ejercer el mando tipo misión y ejecutar el arte y la ciencia de la táctica. En esencial, un análisis de estas variables es crítico durante un proceso militar para la toma de decisiones. Como quinto tenemos conceptos tácticos básicos. Explica los conceptos tácticos básicos comunes para la conducción de las tareas ofensivas y defensivas, y estos conceptos conjuntos con los principios de la guerra, las variables de la misión, los elementos del diseño operacional, las funciones de conducción de la guerra, las apreciaciones y los aportes de otros comandantes, la propia experiencia del comandante y su juicio, pues permiten visualizar la conducción de las operaciones, donde está el área operacional, conceptos operacionales, derrota
en detalle la maniobra, los marcos operacionales, la reconstrucción, las reglas de uso de la fuerza, la movilidad táctica, las armas combinadas, combate decisivo, flancos, operación, combate fragmentario, reserva, reglas de enfrentamiento, fuerzas no comprometidas. Sexto, tenemos los escalones tácticos. Son una amplia disposición de las capacidades para llevar a cabo diversas funciones, las cuales varían según el tipo de la unidad, la naturaleza de las operaciones y el número de propios de las tropas comprometidas en el esfuerzo. Por su parte, unos escalones varían desde la escuadra, una sección de un pelotón, una compañía, un batallón, una brigada, una división, dependiendo de la situación. Una división también depende, puede ser un escalón operacional. Buenas tardes, mi capitán. Me presento al medio alumno Flores Mateus Raúl Alejandro y para dar cumplimiento a la agenda anteriormente presentada, en este caso yo les hablaré sobre la ofensiva. En primer lugar, las consideraciones estratégicas, operacionales o tácticas pueden requerir defender por un tiempo determinado, pero la derrota del enemigo eventualmente debe precisar esta transición hacia la ofensiva. Es por esto que se convierte en la forma más decisiva de la guerra. Hay que entender que las unidades del ejército golpean al enemigo empleando la acción ofensiva en momentos, formas y lugares ante los que no se encuentra preparado, con el fin de capturar terreno decisivo, desviar o engañar al enemigo, desarrollar inteligencia o mantener al enemigo en una posición para lograr así tener esta decisividad en la guerra. Continuando, entonces les presentaré lo que son los propósitos de la ofensiva. En primer lugar, tenemos tres propósitos fundamentales que vienen siendo derrotar, destruir y neutralizar. Además de que la conducción de las tareas ofensivas para asegurar un terreno decisivo, negar recursos al enemigo, entre otras características, para establecer condiciones para un futuro éxito operacional. Es así entonces como podemos llegar a lo que son las características de la ofensiva. La principal característica de la ofensiva es la de capturar y retener la iniciativa. Esto con el objetivo de que el comandante pueda llegar a tener las siguientes características dentro de su toma de decisiones. En primer lugar, viene siendo la audacia, que la podemos definir como la valentía en la ejecución de un plan de acción simple. Y pues es importante resaltar que cuando y dónde se está tomando riesgos sin poner en duda esta ejecución. Por otro lado, tenemos lo que viene siendo la concentración, que se define como la capacidad de reunir los efectos de un arrollador poder de combate para lograr un solo propósito. Y esto es esencial para alcanzar y aprovechar el éxito dentro de la misión. El tercer factor importante viene siendo el de la sorpresa, que consiste en atacar al enemigo en el momento o lugar en el que menos lo esperan o de una forma para que éste no esté preparado. Es así en que la sorpresa va variando la dirección, tiempo, lugar, los medios, la fuerza, para poder llegar a concluir en que el enemigo no esté preparado en esta acción. Y finalmente lo que viene siendo el tempo, que es la velocidad relativa y ritmo de las operaciones militares sobre el tiempo con respecto al enemigo. Hay que resaltar que esto es la aplicación agresiva de maniobra de fuegos, puede dejar al enemigo fuera de balance en un estado reactivo, por lo que es necesario entender cuáles son los tiempos a lo largo de la acción. Es así entonces como podemos llegar al siguiente punto que viene siendo las tareas ofensivas. Si bien es conveniente referirse a ellas como tareas diferentes, en la práctica fluyen como si fueran una con otra. Son cuatro las tareas ofensivas que se conducen a lo largo y es la primera, el movimiento al contacto, y es la tarea diseñada para desarrollar la situación y establecer o recuperar el contacto. Establecer el contacto inicial con un pequeño elemento mientras se retiene poder de combate y mitigar el riesgo, de manera que progresivamente se va aumentando. Eh, de, por otro lado, tenemos lo que es el ataque, que se define como la destrucción o derrota de las fuerzas enemigas, aprovechar y asegurar el terreno o ambos. Los objetivos orientados a la fuerza permiten mayor libertad de acción. En tercer lugar, tenemos lo que es la explotación,
Usualmente sigue la conducción de un ataque exitoso y está diseñada para desorganizar al enemigo profundamente, de tal manera que así se puede empezar a romper la cadena que está estructurada por parte del enemigo. Y por último tenemos lo que es la persecución, que está diseñada para capturar o cortar una fuerza hostil que intenta escapar con el fin de destruirla. Entonces ya cuando se puede decir que está en una fase final esta operación, se inicia con la persecución de esta última tarea ofensiva para poder finalmente romper con el enemigo en absolutamente todo su ser. Por otro lado, tenemos lo que vienen siendo las medidas de control en la ofensiva. Estas medidas de control son varias, pero hay que resaltar que se utilizan para sincronizar los efectos de poder de combate durante la conducción de las tareas ofensivas, que eran las anteriormente presentadas. Rápidamente las voy a mencionar. En primer lugar, tenemos la posición de asalto, el tiempo de asalto, la posición de ataque por fuego, la posición de ataque, el eje de avance, la dirección de ataque, las líneas finales de coordinación, el límite de avance, las líneas de partida, el punto de partida, la línea probable de despliegue, el punto de reunión, la posición de apoyo de fuego y el tiempo de ataque. Todas estas se emplean, las 14 anteriormente presentadas, para complementar el éxito de la misión, mientras se les proporciona a los subordinados la flexibilidad necesaria para responder a los cambios de la situación que se puedan encontrar a través de las situaciones operacionales. Y ya por último, podremos encontrar lo que vienen siendo las formas de maniobra. Estas formas de maniobra, primero hay que definir lo que es la maniobra, y es el empleo de la fuerza en el área operacional a través de la combinación de movimiento con los fuegos para lograr una posición de ventaja con respecto al enemigo. Entonces, a partir de esto se nos derivan 6 formas de maniobra que son las más importantes, lo que viene siendo el envolvimiento, el ataque por flanco, el ataque frontal, la infiltración, la penetración y por último el movimiento envolvente. Y estas anteriores son utilizadas para la orientación con respecto al enemigo, no al terreno, y se determina y poder determinar cuál va a ser empleada de acuerdo al análisis de las variables de la misión. Eso es todo por parte de lo que viene siendo la ofensiva. Muchas gracias, mi capitán. Buenas tardes, alumno Figueroa Hernández Juan Carlos del curso de Orientación Militar número 42, dando continuidad con la presentación sobre el Manual Fundamental de Ejército 3, raya 90. Vemos el punto número 4 que trata de la defensa. Vemos el contenido que vamos a desarrollar durante el punto número 4, la defensa. Primero vamos a mirar una definición. La defensa son acciones militares más fuertes que una ofensiva. En el caso de ejército, conduce tareas defensivas como parte de operaciones mayores o campañas conjuntas. Ya con esto claro, pasamos a desarrollar el tema. Propósitos de la defensa: crear condiciones para una ofensiva que permita recuperar la iniciativa, no ceder terreno estratégico en el teatro de operaciones y agotar o fijar al enemigo para que éste sea más vulnerable. Las características de la defensa las observamos aquí y a continuación las vamos a pasar a desarrollar. El primer punto es la desarticulación, que básicamente se da cuando el enemigo es constantemente atacado con el propósito de quitar la iniciativa de ataque y limitar su poder de combate. Seguidamente tenemos la flexibilidad, que consiste en flexibilizar los 4 pasos principales para el proceso de operaciones, que son planear, preparar, ejecutar y evaluar a fin de obtener mejores resultados operacionales. A continuación tenemos masa y concentración, que básicamente busca concentrar el poder de ataque en un punto y momento determinado de acuerdo con el esquema defensivo que se tenga planteado. Tenemos la preparación, que es hacer una adecuada y minuciosa preparación que permita tener mejores condiciones en el teatro de operaciones durante un combate. La seguridad, que básicamente busca coordinar y sincronizar la defensa
a fin de dar una alerta temprana y conseguir desarticular rápidamente la integridad del ataque del enemigo. Aquí tenemos las tareas de defensa. El primer punto es la defensa del área, que busca controlar el acceso a un punto determinado durante un periodo de tiempo también determinado. Defensa móvil, que es básicamente la destrucción del enemigo en un ataque contundente, decisivo. Y la defensa retrógrada, que son movimientos organizados simplemente para retirarse. De estos tenemos tres tipos y los vamos a ver a continuación. La acción dilatoria, que busca ganar tiempo con el propósito de conservar la flexibilidad y libertad de acción, causando el mayor daño posible al enemigo. El repliegue es un movimiento coordinado y organizado que rompe el contacto con el enemigo, se aleja con el propósito de poder replantear la estrategia ofensiva. Y la retirada es cuando no hay contacto con el enemigo, simplemente nos alejamos. Aquí vemos otras particularidades de los movimientos retrógrados. Tenemos las medidas de control comunes en la defensa. Se usan estas medidas de control para mantener la flexibilidad que responda a cambios situacionales, que rápidamente se pueda concentrar el poder de fuego o de combate en un punto decisivo, en un punto determinado. Seguidamente tenemos las formas de defensa, que son acciones con propósitos especiales y están bajo consideraciones de planeamiento propias y únicas. Para el caso de ejército se reconocen tres: defensa de obstáculo lineal, defensa de perímetro y defensa en contrapendiente. Seguidamente tenemos las consideraciones comunes para el planeamiento de la defensa. Es normalmente el resultado de una preparación y planeamiento detallado en tiempo y espacio. En un combate dinámico es probable que se requiera cambiar las operaciones decisivas, los esfuerzos principales y de apoyo, con el propósito de presionar al enemigo y mantenerlo en un desbalance, desestabilizado. Sincronizar antes de planear y preparar refuerza el poder de combate y aumenta la efectividad de la defensa. De esa manera, pues concluimos el punto número 4, que trata de la defensa. Doy paso a mi curso Forero Agudelo Julián Camilo, que en el punto número 5 nos va a hablar de las tareas tácticas. Muchas gracias. Tareas tácticas. Las tareas tácticas se dividen en dos. Tareas tácticas facilitadoras. Entiéndase esta, en la cual los comandantes dirigen las tareas tácticas facilitadoras para ayudar con la conducción de tareas ofensivas, defensivas de la estabilidad y de apoyo de la defensa a la autoridad civil. Las tareas tácticas facilitadoras que se describen en el MFRE 390 incluyen operaciones de reconocimiento, operaciones de seguridad, movilidad de tropas, operaciones de movilidad, relevo de posición, paso de líneas, operaciones de cerco y operaciones urbanas. Las tareas tácticas facilitadoras que se discuten en otras publicaciones militares no se repiten en este manual referenciado. Seguidamente encontramos las tareas tácticas de la misión. Estas tareas hacen referencia a las acciones conducidas por las propias tropas o a los efectos sobre las fuerzas enemigas, que tienen definiciones militares específicas. Para ello hay que ver el MCE 390, es decir, estas definiciones son diferentes de las que se encuentran en los diccionarios. A manera de conclusión, se puede evidenciar que en el Manual Fundamental del Ejército 390, Ofensivas y Defensivas, contiene el concepto de fácil asimilación, que ya se conocen y articulan dentro de las operaciones que ejecuta y realiza el Ejército Nacional. En esta medida, se compila las diferentes definiciones y términos apropiados dentro del proceso de transformación de la doctrina de la fuerza. Brinda entonces los conocimientos necesarios para que los comandantes y sus estados mayores visualicen de forma más clara y precisa aquella conducción de la ofensiva y la defensa, con el fin de facilitar el planteamiento, la preparación, la ejecución y evaluación de sus tareas tácticas. Adicionalmente, ofrece
a los diferentes escalones de sus mandos la búsqueda de soluciones e inquietudes acerca de los problemas tácticos con respecto a las variables operaciones y a su misión, por medio de la táctica como un arte y la ciencia. Además, se puede entonces establecer principios fundamentales para reducir el riesgo de las operaciones con el objetivo de minimizar y evitar las pérdidas de personal material y su terreno.